Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Hoy os recomiendo Nina. Es una película que se estrenó la semana pasada, que ha pasado por Málaga, dirigida por Andrea Jaurrieta y protagonizada por Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti. Esto es una recomendación que me río un poco porque no es una imposición ni pretendo sentar cátedra. Es que el otro día en Instagram, en uno de los comentarios, una de las intros que hago, un chico, un guionista, puso que no importaba lo que escribieran los guionistas, que siempre iba a meter caña. Y la verdad es que yo hablo de las películas con el respeto, de verdad, respeto y admiración total. Lo que sí que tengo es perspectiva de género. Y reconozco que esto para alguien le puede resultar pesado, pero a mí me parece que si yo tengo una voz pública y un micrófono es necesario, porque la perspectiva de género es ver, nos importa mucho a las mujeres dónde estamos en la representación audiovisual y la realidad es que estamos muy poco. Y esto lo traigo a colación por Nina. Nina es una película sobre el consentimiento, que es ese término tan odiado y tal. Bueno, es un western que protagoniza Patricia. Ella es Nina, es una mujer que vuelve a su pueblo de Euskadi, escopeta en ristre, como si fuera Gary Cooper de Solo ante el peligro, y es una especie de un western en Euskadi lluvioso en el que se nota la presión del tiempo, la angustia del pueblo que vio, que supo que esta mujer había tenido un abuso desde de pequeña por parte de un escritor, un hombre de mundo que interpreta a Grandinetti, y hay un silencio colectivo, una tensión, un miedo porque aquello explote y también les pueda afectar a ellos. Nina es una película muy interesante, visualmente sucia, con esa lluvia vasca y una manera inédita, muy divertida de utilizar, digo divertida porque me hace gracia, ¿no?, en la no representación que ha habido de las mujeres del rojo sangre y rojo menstruación, que es una de las grandes ausentes, que reconozco que no tiene por qué estar la menstruación siempre en el centro de las películas, pero siempre ha estado ausente. Es una película que me ha emocionado, me parece que está muy bien interpretada, muy bien dirigida, y aunque pueda parecer forzado el western, también me parece que poner la escopeta y la cámara de las mujeres en el western también me parece importante. Y ojo, me pareció muy mal que el jurado del Festival de Málaga la dejara de lado, solamente consiguió el premio de la prensa. Y ahora ya recibimos a nuestros invitados de hoy, que son dos gallegos. Empezamos con Tristán Ulloa, que ya lo tenemos por aquí, y la actriz Celia Freijeiro. Así que empiece la script. Pues como os digo, abrimos la script con Tristán Ulloa. Hola, Tristán. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, estábamos diciendo que nos encontramos, bueno, yo estaba en la alfombra roja de los Goya y canutazo va, canutazo viene, y pasaste por allí, que sí que es verdad que lo de los Goya es un teatro. Pero es el teatro maravilloso espectáculo. O sea, lo que la gente ve no es ni la décima parte de lo que ocurre. Es verdad que a lo mejor sí que requería un reality. No estaría mal, no sé. Fíjate, estaba escuchando aquella entrevista que hiciste con Manolo Caro, no sé si se puede. Sí, claro. Y pensaba, él haría algo fantástico con lo que ocurre en el backstage de una ceremonia. Sí, porque a veces a veces solamente hay bocadillos de tortilla, o a veces no hay nada de comer. No hay nada, o estás tomando la bebida que patrocina el backstage en ese momento. Y solamente puedes tomar champán. Exacto, entonces acabas con un cuece importante y yéndote al hotel como bastante frustrado, porque cuando llegas al hotel ya son las 3, 4 de la mañana, nadie sirve nada absolutamente, claro. Y ahí donde ves la podredumbre de lo que es el audiovisual español. Claro, o sea, no hay una cosa con café. No hay unos panchitos, algo que llevarte a la... Fue en Valladolid y yo estaba en la alfombra roja y mis primos son de Valladolid y me regalaron un bizcocho y lo tuvimos que merendar públicamente, que es lo que es normal, pero bueno. Bueno, vamos a hablar, estamos ya en mayo, entrado mayo, y sigue siendo el caso Asunta una cuestión de... O sea,
noticia. Es una cosa alucinante que una serie tenga esta repercusión. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues mira, uno nunca sabe cuál es la tecla. Es Y, verdad. si la supiésemos, la tocaríamos todo el rato. Pero es que me doy cuenta de que no basta con hacer bien tu trabajo. A veces se da algo, una conjunción de cosas que hace que esto suceda. Y no es una ciencia exacta. Entonces, muchas veces no basta con que hagas bien tu trabajo. Yo estoy notando tanta repercusión, o más incluso, que cuando hicimos Berlín que tiene una proyección internacional muy bestia, pero a nivel personal, lo que yo estoy notando, lo que es hacia mi persona, yo estoy notando muchísima devolución con Asunta. Había mucho riesgo, mucho trabajo, por supuesto. Una cosa que nadie te quita es que hay que trabajar mucho. Claro. Otra cosa es que eso suene y resuene. Y había mucha implicación, pero también había mucha incertidumbre. Tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar No la gente a sabíais, esto. o sea, estabais... Yo no lo tenía tan claro. Yo no sé si los señores de Netflix lo sabían, pero yo, desde luego, y por parte de la producción, sabíamos que estamos haciendo algo muy comprometido. Somos el mismo equipo que hicimos en su día Fariña. Sí. Y bueno, pues nos lo tomamos muy en serio. Y a muerte. Si nos agarramos todos de la mano y saltamos juntos y a ver qué pasa. Y ese riesgo parece que se ha valorado, o se está valorando, ¿no? ¿Y tú la has visto? ¿Qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Tú, que estás desde dentro, ¿qué te ha parecido a ti el caso Asunta? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo te gusta, no te gusta? ¿Hay qué partes te emocionan? ¿Qué crees que es trascendente? A mí me resulta difícil distanciarme con esta historia, ¿no? Porque me costó mucho entrar y creo que en cierto modo me cuesta tomar distancia todavía de esto. Igual dentro de unos años te podré decir, bueno, sí. Me parece un abismo insondable, con muchas incógnitas, muchas puertas sin abrir todavía. Y creo que, bueno, pues hay muchas preguntas sin contestar. Y en la serie yo creo que lo que se hace precisamente es poner muchas cosas encima de la mesa. No se pretende ni mucho menos resolver nada que nos haya resuelto en estos últimos 10 años, pero sí se pretende poner en tela de juicio un sistema que bueno, pues no es perfecto, ni mucho menos, ¿no? O sea, ¿cómo puede...? Por un lado está la pregunta, ¿cómo puede dos personas acabar con la vida de su hija si es que esto fue así? Y por otro lado, yo creo que la más importante en este caso, ¿cómo pueden dos personas entrar en una sala de juicio ya sentenciados, sin ningún tipo de garantía, ¿no? Porque bueno, pues había un juicio mediático muy potente y había pues filtraciones por parte de bueno, pues hacia determinados medios de comunicación al mismo tiempo que se estaba realizando ese juicio, ¿no? Y había un jurado popular muy influenciado en todo momento con lo que se estaba viviendo en el día a día. Sí, porque Era muy difícil que tú, siendo jurado, pues te aísles, te abstraigas de todo el ruido mediático que había, ¿no? Sí, eso es interesante ver el papel de los medios de comunicación. Candela ha dicho que es que la insultaban por la calle, o sea, que cuando estabais rodando, o sea, que ha sido también un rodaje... Eran figurantes, ¿eh? Eran figurantes. Eran figurantes. Bueno, es que Candela es maravillosa. Bueno, ¿cómo has visto, cómo es Candela, cómo es como actriz, cómo habéis convivido? ¿Qué tipo de actriz es ella y qué tipo de actor eres tú? Mira, Candela es una actriz a quemarropa y exige una inmediatez y un estar a la altura, no te permite relajarte. Y eso está muy bien. Eso como actor. Yo soy más fuego lento, de poco a poco. Y bueno, pues ella es una sprinter. Ya desde el momento cero ya está dándolo todo. Y son dos maneras distintas de trabajar, pero que se complementan. Creo que nos hemos complementado muy bien. Nos hemos apoyado y hemos sido creo, esa es mi apreciación, creo que hemos sido muy buenos compañeros el uno con el otro. Porque los dos nos necesitábamos. O sea, digamos que mi trabajo se complementa
con lo suyo, con su mirada. Yo necesitaba su mirada para hacer mi Alfonso. Pues sí. Y yo creo que, bueno, pues a ella pues, le habrá venido bien tenerme a mí delante. Pero... Bueno, ella siempre lo dice, ¿eh? Bueno, yo lo que puedo decir es que para mí ha sido un lujo disfrutar de Candela. Hacía muchos años que quería trabajar con ella. Yo estoy harto también de decirlo, pero no me canso de decirlo, que para mí es de las mejores actrices de esta generación y es alguien que te obliga en el mejor sentido a dar lo mejor de ti. Y cuando hiciste Fariña, también decías que esta serie, que Fariña completaba a Galicia, o sea, hacía como que... porque a veces Galicia es hermético, es un territorio hermético. Había o sea, hemos entendido una complejidad de Galicia por Fariña. ¿Qué hemos aprendido de Galicia por el caso Asunta? Es que Galicia es insondable. Tú como gallego, por eso te lo pregunto. Galicia es insondable y además como gallego, un gallego de Santiago no es lo mismo que un gallego de Vigo, que un gallego de Lugo, pero Galicia tiene una idiosincrasia muy, muy compleja, como para resumirla aquí, que desprendes de la serie. Hemos abordado una Galicia de ciudad de provincias, que le da mucha importancia a las apariencias, que le da mucha importancia al que se dirá. Mira cómo van hoy, pues es una cosa que se da en otros sitios de España también, pero en este caso en Santiago de Compostela. Y donde, bueno, no sé, yo es que he vivido una Galicia más rural, porque mi familia, por parte de padres, son de una aldea de Lugo, y hay una idiosincrasia que a mí me encanta, por otro lado. Digamos que la vida y la muerte van de la mano en muchas cosas. Tiene una cosa muy mexicana. ¿Eso te iba a decir? Sí. ¿Es verdad? Sí, y de hecho yo recuerdo cuando yo llegaba al pueblo pues, de vacaciones, cuando yo vivía en Vigo, nos íbamos a la aldea y de las primeras cosas que nos decían... ¿Y cómo se llamaba la aldea? ¿Cómo se llama? La aldea se llama Fondevila, está en la provincia de Lugo, Lugo interior, entre las montañas. Y es una aldea de 3 casas, la de arriba, la de abajo y la de en medio. La nuestra es la de arriba. O sea, y bueno, de ahí mi apellido, porque la comarca de Ulloa es allí. Y recuerdo cuando llegábamos allí, para ponernos al día, lo primero que nos preguntaban es, ¿sabes quién murió? ¿Qué es eso? ¿Sabes quién murió? ¡Ah! Es una forma de ponerte al día. Es verdad. Entonces, y una cosa que, fíjate, yo esto bromeaba mucho una vez que trabajé con Luis Tosar, bromeábamos mucho porque reconocemos esa idiosincrasia, ¿no? Decían, ¿sabes aquel hombre que tenía un perro que era chiquitín, que también tenía una hija que se fue a la universidad no sé dónde y que se casó con un tipo que no sé qué? Hay una característica manera que es abrir muchos paréntesis y no cerrar casi ninguno. Y eso es maravilloso, por otro lado. Y eso es lo que... esa es la... Bueno, pues es un poco la magia, de esa tierra. A mí Galicia me atrapa siempre, me resuena mucho, por muchos años que yo lleve fuera. ¿Y sigues yendo de vez en cuando? Y sigo yendo de vez en cuando, intento ir una vez al año. Y aparte que, por ejemplo, en verano... Qué mejor sitio que estar totalmente. por allí. Eso sí. El microclima, que todos dicen que tienen un microclima, porque eso también es muy gallego. Sí, y luego decirte, no se lo digas a nadie, que aquí se está bien, y tú dices, perdona, lo sabe todo el mundo. Sí, pero se come bien, no hay mucha gente, bueno, no está tan saturado, no es tan caro, o sea, no sé, para mí es un paraíso Galicia, pero Galicia también te acompaña y también hay que vivirlo. Cuando vives allí... Recuerdo mi madre no soportaba, mi madre había nacido en Francia y no soportaba la lluvia. Era una cosa que, Dios mío, me quiero ir de aquí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro, es que estuvo por aquí Pedro Alonso y claro, y entonces con todos esos amores que te tiene, entonces a mí me resultaba un poco, que me gustaría un poco imaginar cómo erais vosotros dos. ¿Erais compañeros de pupitre? ¿A qué edad os conocisteis? Porque mira que sois como personalidades, claro, os vemos a través de la pantalla tan diferentes. Sí. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, nos conocíamos, no íbamos a la misma clase, de hecho yo soy un año mayor que Pedro, y nos conocimos en el aula de teatro del colegio, en colegios salesianos. En aquel entonces estamos en bachillerato.
Y yo fui a varios colegios y uno de ellos fue este. Y ahí, pues en el aula de teatro, a mí me recomendaron hacer teatro, meterme en ese aula por un tema de mi terapeuta. Necesitas hacer algo para expresarte, para desarrollarte personalmente y tal. Y ahí conocí a Pedro. Y hicimos una obra que estaba basada en un cuento popular que se llamaba Espantallo Amigo, el amigo espantapájaros, donde él hacía de espantapájaros. Pedro ya era el actor. Ah, Pedro ya era actor. o sea, ya era personaje. Sí. Él ya sabía que quería ser actor y además tenía hechuras de una cosa así, Marlon Brando, tenía un perfil así como muy... Y era como un tipo que lo tenía clarísimo. Yo no sabía ni lo que quería ser de mi vida ni nada. Y de repente nos encontramos haciendo una función de teatro y ahí yo pues me recuerdo que teníamos a nuestro profesor, Alfonso, y director de la compañía, que a día de hoy Alfonso, tenemos contacto con él, cada vez que hacemos algo, pues, oye, muy bien, oye, esto tal, qué fantástico. ¡Jo, qué orgullo, ¿eh? Es una maravilla. Qué orgullo y también qué empujón para los profesores que aquí en este programa son muy reconocidos, ¿eh? Y que son muy importantes. Sí. Y que de repente un profesor te puede cambiar la vida literalmente. A mí me la cambió directamente. Porque me hizo encontrar un camino que yo no había contemplado y de repente a través de una terapia pues encontré una vocación y luego una profesión y realmente fue gratificante. ¿Y vosotros habéis seguido siendo amigos o sea, es que cada uno fuiste un poco por vuestro lado, ¿no? Volviendo al tema, después de esa función, Pedro, yo me vine a Madrid y al año siguiente vino Pedro para hacer las pruebas de la RESAT. Ahí nos volvimos a encontrar y luego le perdí la pista porque él empezó a currar con la Fura dels Baus, sí. hizo Alma Gitana y creo que coincidimos en un casting una vez, una película de Mónica Laguna, creo, que él estaba ya en la película y me daba la réplica a mí, entonces él estaba un paso por delante. Pero era bonito, de repente... O sea, ir cada uno por su carretera y viendo lo que hace el otro y de repente, claro. oye, qué bien, aquí seguimos. Y de repente pues encontrarnos en esta... Y resulta que un año antes de empezar Berlín, nos invita Pedro a mí y a mi familia a su casa. Porque nos habíamos encontrado y bueno, tuvimos un encuentro muy bonito. Y empezamos a hablar y tal, oye, pues, a ver si algún día, ojalá, ¿no? Y coincidimos en una serie muy tangencialmente, pero... El día que me dicen que voy a estar en Berlín, llamo a Pedro, que estaba, no sé dónde estaba en México. En México, porque estaba haciendo el documental suyo. Y me dice, ¿pero qué me estás contando, por Dios? Y ha sido muy bonito, ha sido un encuentro muy bonito, la verdad. Qué bien. Y entonces, ¿tú cómo te definirías? ¿Cómo te has construido como actor? O sea, ¿qué tipo de actor eres? Porque a veces dices que eres como que estás en construcción, que eso me suena un poco como estar en primero de Fernando Gómez que dice, están. ¿Tú cómo te has ido montando como actor? ¿Eres un metódico, intuitivo? ¿Qué tipo de actor eres? ¿Sufriente? Yo creo que todo eso. Pero intento ser cada vez más lúdico. Me refiero. Qué importante eso. Sí, porque es verdad que cuando empezamos los actores de cierta generación y sobre todo de mi generación y tal, que queremos hacer las cosas con muy cierto método, no sé si el método, pero con todos los que hemos estudiado un poco de estas cosas, de Stanislavski, Grotowski y demás, pues estamos un poco marcados a fuego y cuando hemos ido a determinadas escuelas, yo fui a escuelas muy diferentes, y creo que no hice mío ninguno de esos métodos, pero sí cogí cosas que me servían de cada uno de ellos y hice mi propio método de alguna manera, ¿no? Y luego el método de la vida. Bueno, y claro... el método de la vida. El método de la vida que te lleva... Y claro, hubo una época, porque tú has tenido 5 nominaciones que salía en este selfie de los perdedores, que es es interesante y es divertido, pero también tiene una reflexión de la arbitrariedad de los premios, ¿no? Como que, pero tú, aparte de Mensaca o Lucía y el sexo, tienes 3 candidaturas por pudor, que es Mejor Dirección Nobel... No, 2. ¿No era dirección Nobel, guión y actor? Actor era ese año por Mata Hari.
Ah, por Matejaris. Sí, sí. ¿Y por qué entras en la dirección con tu hermano David? Que es que, claro, David, que le he conocido yo hace muchos años. A David tú lo viste nacer prácticamente. Claro, hacíamos un programa en Antena 3 que poníamos de cine, que poníamos la voz. Entonces, os metéis a dirigir una película preciosa con Elvira Mínguez y de repente, y ya digo, uy, y ya, ya está. No, ya está, no. Pasó que, bueno, esa película la estrenamos en 2007. Además fue un arrebato. Leí la novela de Santiago Roncaliolo. De hecho, vi una reseña en el Babelia. Me fui a por la novela, la leí esa misma tarde y dije, David, hay una historia que me apetece que hagamos. Y venga, va. Quedé con Santiago, tal, firmamos una opción. Y me fui a rodar una película, recuerdo, Argentina, a Jujuy, y perdido en las montañas, no teníamos ni internet, ni nada, absolutamente nada, desconectados de todo. Y en las pausas de rodaje, pues yo tenía mi ordenador y estaba pues adaptando esa novela. Volví de ese rodaje y se lo puse encima de la mesa a José Antonio Félez, el productor. En aquel entonces, productor de Tesela Films. Ahora es verdad, Tesela. Tesela Films, sí. Ahora es Atípica Films. Y en cuanto lo leyó, dijo, empezó, bueno, vamos a ver, ¿tú esto cuándo lo querías rodar? Y dijo, hostia, esto no puede ser. Sí, porque parece que las películas se tardan 500 años en hacer. Entonces fue una cosa tan rápida y tan ágil que, claro, lo que sucedió después, nosotros la rodamos prácticamente un año después y fue muy bien, y la verdad es que recorrió varios festivales y Elvira ganó varios premios. Y lo que sucedió después es que pensamos que eso era así. Entonces, bueno, vamos a por la siguiente. Y entonces ya fuimos a por la siguiente y llegó la crisis, 2008. Claro, 2008. Y fue ya muy complicado sacar adelante eso. Intentamos levantar otro proyecto y luego otro proyecto de serie. Las plataformas todavía no estaban ahí. Y bueno, claro, es que tenemos 2, 3, 4 proyectos en cajones como muy interesantes. No, claro, es que ves tu carrera y entonces, sí, claro, tú has transitado todo el siglo el XXI, porque claro, en la ceremonia, claro, lo estuve mirando, la del 2008 de los Goya, ganó La Soledad, sí, que era como, se pareció como una marcianada. J. Bayona ganó Mejor Dirección Nobel. Sí. Y entonces yo pensaba, ¿pero qué tiene que ver esta industria con la que hemos visto ahora? Y es verdad que la crisis paró, yo creo que incluso una generación de directores y de directoras, como que no llegaron. Y la rodamos en 35, esa película. Fíjate. Además, yo recuerdo que esa película íbamos mucho con cámara en mano y David Omedes, el operador, director de foto, nos decía, bueno, vamos a gozarla, vamos a disfrutarla y tal y cual, sabemos muy bien lo que queremos, está muy bien planificado, pero vamos también a dejarnos un poquito llevar. Y recuerdo, pues, habíamos hecho unas escenas de Elvira Mínguez perdida en un mercado, jugando mucho, pues, con primeros términos, desenfoques y tal. Y al cabo de esa primera semana nos da un toque de producción. Y, chicos, tenéis 40.000 metros de película para rodar una película, tenemos 6 semanas y ya habéis rodado os habéis rodado casi la mitad. Os habéis quemado la mitad del celuloide. Entonces nos dimos cuenta, dice, es verdad, nos hemos pasado un poquito. Y bueno, pues al final conseguimos terminar la película, bien. Pero casi en una toma o dos. Sí, al final hubo que ser... Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa con el tema ahora con el vídeo y todo esto? Como todo vale, se ensayan, se graban ensayos también. Lo bonito de entonces... Esto me convierte en algo un poco nostálgico, pero es que es verdad. Tenías que tomar decisiones durante el rodaje y tomarlas a conciencia, pensando también en un montaje. Ya arriesgabas rodando lo que ibas a montar. Entonces, a veces en la sala de montaje el montador te miraba, pero, o sea, ¿solo habéis hecho este plano? Y digo, sí, ¿qué pasa? Tendré que hacer un jump cut aquí. No, déjalo. Entonces es verdad que íbamos muy hardcore al principio, veníamos muy con el rollo de Haneke y todo este rollo que cuando empiezas quieres hacer una película así como impactante y nos pasamos de frenada. No, es que fíjate lo importante que es lo del celuloide, que en la SCAC me parece que en el primer año de carrera les dan como 2 minutos o un rollo de 2 o 3 minutos para una película de 1 minuto. O sea, y entonces, claro, eso te pone en contacto con
con la limitación que, claro, ahora quizá es más fácil perderse. En la SCAC. Claro, en las CAC hacen eso, les dan un rollito de nada. En la SCAC yo hice un corto, el primer corto de Quique Maillo lo hice yo. ¿Ah, sí? El ayudante de dirección era un tal Isaki La Cuesta. Y recuerdo que fue un rodaje, Dios mío, ahora lo recuerdo con mucho cariño, pero fue un rodaje eterno. Tenemos jornadas de 27, 28 horas, una cosa, te daban bocatas así, digo, chicos, en la escuela esta a la que vais, ¿no os enseña que hay recursos limitados? Como ya no solo el dinero, el tiempo también, o sea, no podemos estar aquí. Y yo, en aquel entonces, pobrecito Isaki, yo lo hubiese matado. O sea que Isaki era de un explotador, vamos. No, explotador no, pobrecito. Yo creo que él estaba ahí, pero él le quería hacer otras cosas seguramente, y de hecho lo ha demostrado con el tiempo, que es un tipo con mucho talento. Pero yo creo que le tocó, porque hacían esta cosa de rotar claro, puestos en un rodaje, y a Isaki le tocó eso en ese momento, y él estaba, bueno, vamos a hacer otra. A lo mejor se tardaba en preparar un plano 2 horas para la luz, porque el dire de foto quería estas cosas que dices, que vas allí y dices, Dios mío, va a quedar una foto preciosa, pero esto con un plano. O sea. Bueno, porque tú sí que has hecho muchos cortos, tú sí que estás... es que, claro, tú estar a disposición de los que llegan, eso también es una actitud, ¿no? Bueno, porque uno tiene que apostar y uno tiene que pensar que... Y no solo con los que llegan, también hay gente consagrada que hace cortos y que de vez en cuando pues te permites un lujo, un capricho. Mira, el último corto que he hecho ha sido el mes pasado con las chicas de Las del Cine, que hicieron este documental sobre Coquemaya, sí. Jorge, y han sido 2 jornadas de rodaje preciosas, maravillosas. Y de repente te encuentras gente que mola mucho, te pone mucho la pila, ¿sabes? Claro, porque claro, está todo tan... El cine siempre, nosotros lo vemos desde fuera y está todo tan medido que tú dices, ¡jo, qué difícil! Da la sensación de que es difícil que luego lleguéis y hagáis la magia. Ya, bueno, pero también está bien, o sea, yo creo que está bien para ellos tener a alguien con cierta experiencia delante. Y para ti, enfrentarte a gente nueva también está muy bien, porque uno no deja de aprender. De repente descubres a un tipo que hace las cosas de una forma distinta y dices, uy, y está muy bien. O sea, uno no tiene que dejar de sorprenderse nunca. No, eso... Bueno, tú de hecho, y sigues haciendo teatro. Sí. ¿Pero sí. ¿por qué? ¿Por qué de repente os metéis? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? O sea, yo digo, pero esta gente, ¿por qué trabaja? O sea, porque me parece, claro, ¿por qué? O sea, digo, el teatro a mí me parece brutal, me parece cansadísimo, me parece estresante. El teatro es de las cosas, es de los trabajos más ingratos que hay. Eso te lo reconozco. Porque es un trabajo que exige mucho y tiene muy poca repercusión en general. Claro. Y luego es difícil programar, que te programen, hacer giras, no sé cuánto. Pero para un actor para mí, no digo para un actor, para mí es una toma de tierra necesaria. Porque para mí es volver a casa. Porque yo empecé haciendo teatro y me gusta. Y sobre todo es una cura de humildad muy, muy grande. Porque cada día tienes que hacer la función. Y no importa lo que hayas hecho el día anterior ni lo grande que hayas estado el día anterior. El público que está ahí es nuevo y quiere su vivo y en directo en ese momento, ¿no? Y eso, a mí eso me... Y a mí es que me... No sé. Es que yo veo que algunos de vosotros, por ejemplo, Javier Gutiérrez, que está en el caso Asunta maravilloso, como un juez... lleno de poros y tal, y también dice que es que él necesita... Sí, y Javier además produce. Produce y produce muy bien. Yo estuve produciendo una época escarmente, además en la época del 21% y todo esto, me quedé, pero vamos, en la lona. Pero me he quedado con ganas de seguir produciendo, lo que pasa es que es verdad que es muy, muy complicado. Y fuera de tu trabajo, ¿qué aspectos que te interesan? ¿Algo que te apasione fuera de la interpretación? ¿O solamente tienes ojos para la interpretación? No, bueno, a mí me gusta mucho la música. Fíjate, lo que pasó en Berlín fue una ventanita a algo que tenemos ahí a veces un poquito en segundo plano, que no nos atrevemos a
a dar ese paso y de repente Alex Pina, Sí. le dijo, oye, ¿qué os parece cantar una canción? Y digo, ¿eh? Vamos, yo enseguida me vine arriba así, pero y al mismo tiempo con miedo. Y digo, sí, pero esto lo vamos a hacer bien, con una buena producción, con alguien que nos ayude. Sí, está este chico, que es Alex Olmedo, que es un tipo fantástico, trabaja mucho con Coquemaya además, y os va a ayudar en todo, en encontrar el tono, en la producción, en la dirección musical. Os lo va a hacer todo y va a estar perfecto. Y Pedro decía, yo no cantar mi puta vida, no me hagáis esto. No quería, pero luego quedó fenomenal. Pedro está fantástico. Fantástico. Además tiene una voz, no lo voy a descubrir yo aquí, la voz de Pedro. Y yo creo que él está muy bien, no sé, y lo hemos disfrutado y nos lo hemos pasado bien. El error que cometimos fue el error no, nos pidieron hacer en el estreno, en la premier, nos pidieron cantar en directo. Y todo bien. La canción no la sabemos, la cantamos y todo esto, pero no tenemos costumbre de tener in-ears y esas cosas que tienen los cantantes para escucharse y no sé qué. Y yo creo que fue un desastre. Pero sí, fíjate, se hizo viral, se vivió como algo maravilloso, Sí, pero sí. vosotros tuvisteis la sensación de... Nosotros estamos en nuestro sueño, en nuestra historia, y yo no oía nada de lo que estaba cantando. Oía a veces un instrumento muy alto y no escuchaba bien nuestras voces, pero bueno, es igual. La verdad es que el momento fue muy bonito. ¿Pero harías un grupo? ¿Por qué no? Bueno, eso está... no, es que, claro, son carreteras secundarias del... No, pero a mí me gusta, pero es como todo. A mí todo lo que es el trabajo con la voz y cantar y todo esto, para mí es un instrumento. Y no tengo una finalidad con eso. No haría un grupo para sacar discos y esto, no. Para mí es un disfrute. Por eso lo del lúdico. Estoy empezando a disfrutar de cosas de las que antes me pasaban así y no me daba cuenta que eran oportunidades perdidas de disfrute. Lo veía todo como un sacrificio y lo veía todo como el actor tiene que sufrir y dejarse. Sí, es verdad, a veces el trabajo de actor no es fácil, pero cuando, no sé, a lo mejor tiene que ver con, bueno, ayer he cumplido 54, perdón. Ayer he cumplido 54 y ya, pues, no sé, veo las cosas de otra manera y me preocupa menos el resultado. Me disfruto más con los procesos. Y por eso digo, de repente, ¿Asunta gusta? Genial. Pero lo que yo he disfrutado haciendo Asunta ha sido una pasada. Eso es importante, porque claro, Sí. vosotros no sabéis muy bien dónde... Hacéis una cosa y dices, esto lo va a petar y luego nada, y eso lo asimiláis. Claro. ¿Cuál es la fórmula de esto? Sí. La fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Volvemos a la fórmula. Claro. Bueno, Tristán, pues ha sido maravilloso que vinieras a vernos. Hombre, sí que me gustaría que te dieran un Goya. Bueno. Eres muy gallego tú, ¿eh? Eres muy gallego. Si algún día me dan un Goya, me haré así y me acordaré de ti. Hombre, no, yo siempre pido buenos discursos. El otro día estuvo por aquí David Verdaguer, que como es cómico, tiene un sentido del escenario sí, y del ritmo, claro, sí. que tal, y le felicité mucho porque da unos discursos extraordinarios y los periodistas nos cabreamos mucho porque dices, ¿qué saco aquí? Ya, yo todavía necesito guionistas para decir lo que tengo que decir. Bueno, Brad Pitt, en su año de la película de Tarantino, se decía que tenía guionista porque daba unos discursos impresionantes. Claro, es que alguien es como un presidente de un país. O sea, Sí. tienes a alguien que te escribe las cositas bien escritas, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Muchas ti. felicidades por tu cumpleaños y por el caso Asunta, que ha sido por ese exitazo, que os lo merecéis. Un placer, María. Muchas gracias. Gracias a Bueno, ti. pues seguimos en la script. Pues se va Tristán Ulloa, que es de Vigo, y entra Celia Freijeiro, que es de Vigo. Pues sí, Es de Vigo. entre vigueses anda el juego. Entre vigueses, que además tenéis en común que no queréis decir cuál es vuestro pueblo, qué sitio hay que ir, no recomendáis, porque ¿qué os pasa con los gallegos que no queréis que vayamos a Galicia? ¡Algo pasa! No sé qué decirte, pero sí lo hacemos. Es como, no, estamos muy tranquiliños, estamos muy a gusto, que no se estropee esto, ¿sabes? Esta tranquilidad, este amor por la tierra, este respetiño, ¿sabes? De Sí, pronto que no dices, llegan los "Oye". jodechinchos de Madrid. Bueno, siempre veraneamos con jodechinchos, María, tú lo sabes, porque Ya, tú eres yo como jodechinchos. jodechincho que soy.
toda la vida en Panchón. Tal. Pero bueno, aparte de mi predilección gallega, bueno, es que tenemos a Celia porque has hecho una obra de teatro que se llama Marcela, una canción de Cervantes, que es la bomba y que en un fin de semana que se estrenó en Madrid vendisteis todas las entradas. Todas, o sea, todas. Entonces, estamos hablando de algo que es un acontecimiento feminista brutal y literario también. ¿Qué es Marcela? Por favor, empieza. ¿Por dónde empiezo? Ahí sí que hay que ir, mírala. Claro, es que digo, ¿por dónde empiezo? Porque esto es una historia de largo recorrido. Marcela ahora mismo es una pieza que estamos estrenando en un teatro que se inaugura en la Sociedad Cervantina. Es verdad que es un teatro pequeñito, tiene 74, 80 butacas porque hemos tenido que ampliar. Y que está en Madrid, en la calle Atocha 87. Por eso te decía dónde me remonto. Es que la historia es fascinante, María. Nos podemos remontar a 1586, de pronto. Venga. Hace más de 400 años llegan los primeros impresores que se instalan en ese edificio que se conserva hoy, Pedro Madrigal y María Rodríguez Ribalde, y fundan una imprenta. Esa imprenta tiene 100 años de historia de imprenta. Los herederos de Pedro Madrigal y de María Rodríguez Ribalde, María de Quiñones, con su marido, segundo marido, Juan de la Cuesta, resulta que les viene Cervantes a ver, por no decir la Virgen, viene Cervantes a verles y se imprime en esa imprenta la primera edición del Quijote, 1605. Juan de la Cuesta pasa a la historia como impresor del Quijote, pero las dueñas de esa imprenta eran María Rodríguez Ribalde y María de Quiñones. Juan de la Cuesta está, me gusta decir este dato porque creo que merece la pena rescatar a estas dos mujeres del olvido y darles el lugar que se merecen, porque María Rodríguez Ribalde es la primera impresora en la Villa y Corte de Madrid, analfabeta. Su sobrina María de Quiñones es la mujer de Juan de la Cuesta porque lo contratan como impresor y como su primer marido, Pedro Madrigal Jr., muere, se casa con este señor para poder comprar tinta, papel, imprimir, etc. Madre mía, se casa por el interés de Quiero Andrés. Se casa porque necesitaba un marido y necesitaba un impresor y que mejor un impresor y marido. Se casa con Juan de la Cuesta. Juan de la Cuesta está desde 1602 hasta 1607. En 1605 se imprime el Quijote. Juan de la Cuesta pasa la historia. En 1607 deja a María de Quiñones embarazada y sola en Madrid. Se va a Sevilla y dice que se va a las Indias. Esto está recogido porque hay un poder notarial que tuvo la delicadeza de decirles, oye, os dejo este poder para que podáis funcionar en mi nombre, ¿no? Y entonces María Quiñones y María Ribalde dijeron, bueno, aquí no se casa nunca nadie más y vamos a hacer nosotras de esto un negocio en aquella época, imagínate, 400 años atrás. Y siguen firmando con Juan de la Cuesta, pero sin Juan de la Cuesta. En este lugar histórico que tiene 100 años de historia de imprenta, que luego fue hospitalillo y colegio de incurables, por eso se conserva, en los años 50 recuperan el edificio un grupo de cervantistas liderados por Astrana Marín, siguen el hilo de la historia y dicen, aquí estaba la imprenta, reconocen el lugar, reconocen el edificio, los dos sórdidos ventanucos que describía Cervantes, la prensa, y lo ponen en funcionamiento. Se inaugura en los 80, en el 87 se inaugura, y llegan unos años de esplendor en la Cervantina como espacio, bueno, más que espacio cultural, como museo cervantino, ¿no? Para difundir la obra de Cervantes y su vida, poner en valor nuestro patrimonio cultural y ese lugar. ¿Y tú qué haces ahí? Eso digo yo. Estarán pensando, esta tía está loca. O sea, ¿qué hace Celia? Que la hemos visto en Reina Roja puteadísima en un tal, la hemos visto en Vida Perfecta. ¿Qué haces ahí? Pues María, yo llego en el año 2008 porque produje con Marta Larralde mi primera obra de teatro, El color de agosto, en una sala muy pequeñita que se llamaba La Montacargas. Y ahí, en esa sala pequeñísima, que no sé cuántas butacas había, 20, ponle, pequeñísima, pequeñísima. Vino a ver la función Luis María Ansón. Pero que es de los grandes periodistas que ha mantenido la cultura de verdad. Mira lo que echo yo de menos eso, ¿eh? Pues sí. Porque los jefes de los periódicos ahora son bastante incultos, tengo que decirlo. Bueno, hay una cosa de Luis María que a mí me encanta y que la tengo ya como mantra, que dice, Celia, tú siempre tienes que rodearte de gente que no piense como tú, porque si solo estás con gente que piensa como tú, te entonteces. Qué bueno. Y me parece que esto es una gran frase. Y hoy en día es una frase que de verdad que tenemos que tener en cuenta, porque estamos en un momento, me parece a mí, María, como de conmigo contra mí, como que hay poco debate, poca reflexión, mucha respuesta inmediata. Y si no tienes una respuesta inmediata, parece que eres medio boba o que estás equivocada. Sí. Y todavía no te han dado tiempo a pensar y a responder. Y tú, que Ansón te hace directora de... Bueno, primero Ansón me lleva a la Sociedad Cervantina,
le gustó mucho la pieza y nos hicimos amigos Sí, porque enseguida. le ves en los teatros pequeñitos de Madrid, en la Chekhov y cosas por ahí. Le encanta, le encanta. Y yo he ido al teatro con él mucho. He aprendido mucho de teatro y de cultura, de música, incluso de cine, de ópera, gracias a él. Y hacíamos a veces pues, con amigas y amigos y íbamos con él a ver cosas. Y luego charlábamos. Y esa cosa intergeneracional creo que también es muy valiosa y muy enriquecedora. Vale, entonces, cuéntanos un poco qué es Marcela. ¿Por qué hacéis Marcela? Pues que la mismo... dirige, la escribe María Folguera. María Folguera y la dirige Leticia Dolera. Marcela, pues miras, cuando yo llego en el 2008 no había teatro en la Sociedad Cervantina, el teatro que inauguramos y que tú conociste, tan bonito. Precioso. ¿Verdad? Además tiene esa entrada que cuando entras y ves las cicatrices de lo que fue. O sea, es alucinante. Es como es una máquina del tiempo. Es que entrar en la Sociedad Cervantina es eso, es viajar a nuestro pasado y revisitar nuestro patrimonio cultural y de verdad que cuando pasas un ratito ahí dentro sientes como orgullo de pertenencia, decir, o sea, esto es un sitio a reivindicar, es un sitio especial. Bueno, Marcela. La pastora, no llego a Marcela, no llego a Marcela. Capítulo 14 de la primera parte del Quijote. Capítulo 14 de la primera parte del Quijote. Con María Folguera y yo llevamos tiempo investigando sobre los personajes de Cervantes y releyendo las novelas ejemplares. Primero, novelas ejemplares no nos atrevíamos de momento con el Quijote. Dije, vamos con las novelas. Y de pronto nos encontramos con un escritor que, claro, que todo el mundo dice, Cervantes, el escritor número 1, el padre de la literatura moderna, pues, la figura más relevante de la literatura en lengua castellana. Y dices, sí, pero cuando te pones a leerlo empiezas a entender por qué. O sea, un escritor de 1600 que de pronto tiene en cuenta cuestiones de clase, género y raza. Y dices, género y raza, estupendo. O sea, clase y raza, estupendo. Y de pronto género. Y dices, ¿pero cómo género? Este señor de pronto tenía unos personajes femeninos espectaculares. Sí. Y que le preocupaban porque le preocupa el alma humana a Cervantes. Entonces le preocupaba el alma humana de las mujeres. Y escribe unos personajes femeninos, María, en las novelas ejemplares que nos quedamos... María ¿Y por qué decidís Marcela? Decidimos Marcela porque inaugurábamos ese teatro en el mismo lugar donde en 1605 se imprimió la primera edición del Quijote y dijimos, tienen que volver a sonar las palabras del Quijote aquí, tienen que volver a sonar las palabras de Cervantes. Entonces, releyendo, nos encontramos con el capítulo 14 y nos encontramos con la pastora Marcela, que yo no la tenía en la cabeza, la verdad. Yo tampoco, o sea, me sonaba... ¿Verdad? Se lo pregunto a todo el mundo, porque María Folguera, que sí que está mucho más en contacto con los textos clásicos y tiene otro barniz, de pronto me decía, pero sí, la pastora Marcela. Y yo, bueno, María, sí. Pues no, ¿sabes? No. Y cuando lees ese soliloquio de la pastora Marcela que empieza, no vengo a nada de eso, oh Ambrosio, vengo a volver por mí misma, que es, vengo a salir en mi propia defensa. Cervantes cede la palabra y el espacio en un capítulo entero a una pastora que aparece por cima de la peña y hace un alegato en su propia defensa sobre su libertad. Bueno, porque la han acusado de ser la responsable del suicidio sí. de un amante pastor que no quiso, que no le quiso por no quererle. Que no le quiso nunca. Este es un pastor grisóstomo, pues imagínate, guapísimo, estupendo, con dinero, que además escribe poemas y que entonces se va por el bosque persiguiendo a Marcela, escribiéndole canciones, diciéndole que la ama y que puede hacer un novio pesado, tóxico y eventualmente peligroso. Y un acosador, diríamos. Un acosador, este señor persiguiéndome por el bosque. Bueno, y en la última estrategia, la última palanca de Grisóstomo es o estás conmigo o me mato. Y ella le dice, mira, pues tú haz lo que tengas que hacer, tú me dices tus intenciones y tu deseo y yo te digo cuál es el mío. Y la mía es vivir en perpetua soledad y que de sola la tierra goce del fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Esto dice Marcela, que son unas palabras. Y los despojos de mi hermosura. Los despojos de Dejarme mi hermosura, en paz con la hermosura. ¿Qué culpa tengo yo de ser hermosa? Entonces, Grisóstomo se suicida, deja además escrito cómo quiere ser enterrado, a lo morisco, que se decía, ¿no? En el monte, al lado de la peña, al lado del Alcornoque, donde la vi por vez primera, y están todos los pastores. Ahí es cuando aparece Quijote y dice, ¿qué está pasando aquí? Porque estaban ya como arengándose unos a otros, diciendo, Marcela, la culpa de para todo ir a esto cazarla. Bueno, no sabemos para qué. A mí me parece es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Sí, claro. Yo creo que también por el tema de la censura y por no dar... Cervantes siempre es a mí me gusta esto que dice María Folguera porque es como una conversación siempre en puntos suspensivos, ¿no? Y porque Marcela, ¿cómo resuelve Marcela? Y se entró por lo más oscuro de un bosque que allí cerca estaba. Y el capítulo 14 termina así, no te dice qué hacen los pastores finalmente, ¿no? Con ella. Cuando llega Quijote, los pastores le cuentan y Quijote dice,
Pero bueno, y antes de que Quijote pueda defender a Marcela, Cervantes hace esta maravilla que es que aparece Marcela y se defiende sola. Y cuando Quijote la escucha, dice, bueno, esta señora lo que acaba de decir tiene toda la razón. No hay nada más que hablar, se terminó el juicio a Marcela. Ella no es legítimo que no quiera a este hombre. Totalmente. Que no quiera a este hombre ni a ninguno, y le dice ni a ningún otro. Y nunca le ha dado esperanzas, hace un soliloquio espectacular y habla de su deseo. Que dices, qué fantasía que hablen de su deseo en 1605. Marcela se va por lo más oscuro de un monte que allí cerca estaba, Quijote se va a seguir sus aventuras, a abrir otra muñeca rusa, que eso es lo que es el Quijote, que va a ser pum, 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 y se termina ahí. Entonces yo me encuentro con eso y le digo a María Folguera, María, tenemos que hacer algo con esto. Esto es lo que tiene que sonar en la inauguración del teatro. Empezamos a trabajar en ese texto. María siempre es muy anacrónica, le gusta mucho el juego. Creo que comparte eso con Cervantes, sí, de hablar de cosas, pero con ligereza, pero con sentido del humor. Y de pronto nos faltaba una pieza clave, sobre todo en el teatro, que es la directora, porque claro, la directora tiene mucha autoría en un teatro. Bueno, en casi todo, pero en el teatro más. Y claro, mi sueño era que lo dirigiera Leticia Dolera. Porque yo a Leticia Dolera es que... Bueno, es que os habéis hecho hermanas en Vida Perfecta. Bueno, yo es que descubrí a un ser humano maravilloso. Es una persona generosísima, con un sentido, pues eso, de la justicia, es una de las voces de nuestra generación, te diría, sí, fíjate. Sí, es verdad que Leticia además ha entrado con un cuchillo abierto en canal muchos temas y de una manera muy pop que también lo ha hecho María, y entonces en este está el monólogo, pero luego la obra está rodeada con un feminismo de colmillo retorcido que lo arrastra por el suelo y abre el parque. ¿Te parece, eh? Sí. Me parece... Me gusta que lo digas tú, porque yo no quiero decir eso porque tampoco era el objetivo, ¿sabes? De vamos a hacer una cosa. Pero ¿cómo puede ser que es que está ahí. Un fin de semana se mezcle, se llene todas las entradas? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué notas como creadora feminista? ¿Qué es lo que notas? ¿Qué pasa? Que es que hay un interés, o sea, esto es pues una parte como de justicia poética, que me alegro porque Barbie fuera la película más vista, tal. ¿Qué está pasando con el feminismo? ¿Cómo lo ves como creadora? ¿Con el feminismo? Sí. Bueno, yo no sé con el feminismo. Bueno, con el feminismo tenemos muchas cosas que hacer. Y si lo piensas y dices, estamos en 1605 y estas palabras que escribieron en 1605 me siguen resonando. Y no quiero hacer spoiler de la obra, pero Cervantes deja puntos suspensivos y hace una pregunta y nosotras devolvemos esa pregunta al público, que no la respondemos, la devolvemos. Y la respuesta del público es aplastante. Es atroz, sí. Entonces, por un lado dices, qué fuerte y qué insólito que este señor hablara de esto y que resuene conmigo, y por otro lado, qué brutal también. Y yo creo que Marcela ha hecho una cosa, hablando de Leticia, que Leticia hace eso. Yo creo que María compartía con Cervantes ese sentido del humor, ese hablar de todo a la vez, porque es una materia prima muy rica Cervantes para trabajar, y María se entiende muy bien con él. Y yo sabía que Leti también se iba a entender con María y con Cervantes, porque a Leti le interesa lo que decíamos, el alma humana, que es lo que le interesa a Cervantes. Y Leti hace de una cosa muy grande, muy compleja y muy... No, ella observa, capta y de pronto destila y se lo lleva a una cosa íntima y pequeña, y al final lo íntimo es universal y es personal, y entonces lo personal es político y resuena con todo y está en la actualidad. Leti era la pieza clave para traer esto a hoy. La actualidad, sí. A hoy. Y vais al Festival de Almagro. Al Festival Teatro Clásico de Almagro, sí. ¿Y eso qué significa para ti? Eso es, no sé, eso es una pica en Flandes, porque nosotras llevamos mucho tiempo investigando sobre estos clásicos y haciendo piezas pequeñas y haciendo todo este recorrido, ¿no? Que María Folguera decía, vamos como dando hachazos, ¿sabes? Desbrozando campo para encontrar lo que nos interesa, lo que resuena y lo que tiene sentido poner hoy. Que a mí me parece muy bien que se cojan los clásicos tal cual son, y para eso está la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero a mí lo que me interesa con los clásicos es el diálogo. Es el diálogo con el presente. Sí, 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 de decir, es observar y entender nuestro patrimonio cultural y nuestros clásicos para hablar hoy, porque al final
Pues lo de la intergeneracionalidad, Claro, que no, lo de decíamos antes. Ansón, que es O una mesa con mujeres. El otro día en ese pase que viniste tú, Sí, que era un pase con mujeres y fue de todas las edades. de todas las edades, sí. Y qué interesante conversación posterior, que dices, qué gusto me da a mí escuchar a gente mucho más joven y mucho más mayor. Bueno, estaba Paula Ortiz y es que yo siempre tengo un poco el miedo de que decaiga el momento, este momento tan rico de creadoras, ¿no? De que esto sea una cosa temporal. ¿Tú cómo lo ves? ¿No tienes ese miedo? Yo no. Tú no. No, yo no quiero. El miedo es deseo, es la otra cara del deseo. Y yo me quedo con el deseo. Madre mía, eres... vamos a ver. Celia, ¿tú dónde sales? O sea, ¿cómo eras? ¿Cómo eras? ¿Tú qué adolescente eras en Vigo? ¿Quién eres? ¿Cómo eras? Es que claro, ¿de dónde sale esa fuerza volcánica? Pues mira, también te digo, de mucho trabajo, ¿eh? Porque uno tiene que currarse también el estar bien. Ayer veía una peli, ya que estamos hablando ¿no? Estamos en la Claro, estamos en la script, hablamos de pelis. Bueno, hablamos de teatro porque yo creo que esto tiene que viajar por todas partes y si tiene que acabar en una película, pues también. Bueno, hay un peliculón en la historia de la sociedad cervantina, ¿eh? Te lo digo, hay un peliculón. Pues... Y yo haría un peliculón en la misma línea de esta pieza Marcela, o sea, con anacronismos y con... Hablemos de 1586, pero hablemos de 1600, pero hablemos de hoy y nosotras haciendo esta Marcela. Es un viajazo. Sí, es verdad que es una propuesta preciosa mirar al siglo de oro y decir, venga, ¿qué está pasando aquí y qué es lo que nos llega? Y todas esas mujeres libertarias, ¿no? Y también esos hombres como Cervantes que miraban de una manera amplia. Sí. Y bueno, volvamos a ti. ¿Tú quién eres? O sea, tú a los 14 años, ¿quién eres? ¿Quién eres tú a los 14 años? Celia, ¿quieres ser abogada? ¿Qué quieres ser? No, Celia quería volar. Yo siempre fui muy curiosa, eso es así. Y tuve la suerte de tener un grupo de amigas en Galicia de personas muy auténticas. Y mi vecina, por ejemplo, Rebeca, que el otro día hablando de películas me acordaba siempre de ella porque los grandes momentazos así de películas en mi vida fueron con ella. En Galicia hace mucho frío y llueve. Sí. Y yo soy friolera. Y a mí eso de salir los fines de semana a la lluvia y al frío, pues me daba bastante pereza. Entonces yo me quedaba en casa viendo muchas pelis. Y mi amiga Rebeca era fantástica porque era vecina y le encantaban las pelis. Y entonces mi abuela, imagínate que para mí el planazo, quedarse en casa de mi abuela, que no nos molestaba a nadie. Mi abuela era lo más, sigue siendo lo más, sigue viva, 95, a tope. Y nos hacía croquetas y patatas fritas. Nos poníamos ahí a ver unos peliculones alucinantes. O sea que a ti el cine te ha cambiado la vida. A mí el cine me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida, sí, la cultura, el cine, sí. El cine, las amigas. Yo he tenido mucha suerte de tener amigas muy buenas y que al final son casa y que te suman y que enriquecen. Pues Leti, por ejemplo, María. Tengo un grupo de amigas fantástico. Sí, o sea, vosotras sois una gran tribu, pero hay una cosa muy interesante en tu carrera, es que además de ser actriz, eres productora. O sea, tú te vas a buscar las castañas por ahí. Eres de las que no tienen ningún miedo en pedir trabajo, en decir quiero esto, quiero lo otro. O sea, eso no es muy habitual. Bueno, más que pedir, generar. ¿sabes? Generar, sí. Yo llegué a Madrid y no sabía, no conocía a nadie en Madrid. Me gusta eso de pedir. Es que es verdad, es que me estás corrigiendo todo el rato porque es verdad. Ay, vaya. No, porque yo hago el planteamiento... Impertinente. No, pero sobre todo lo contrario, me parece que me pones en el camino correcto. Que no es pedir, es generar. O sea, tú generas. Yo no sabía qué hacer y digo, ¿cómo soy actriz? Y estaba en la escuela y hacíamos piezas y propuestas y monologuitos y escenitas y se me quedaba como corto. Digo, yo quiero hacer algo. ¿Y cómo se hace? No tengo repre. ¿Cómo se busca un repre? No, nadie me va a contratar porque nadie me conoce. Y entonces estaba Marta Larralde en mi cursillo. Dije, ella ya había hecho alguna película y alguna cosa. Y le digo, ¿por qué no hacemos algo juntas de teatro? Y la montamos nosotras y la ponemos en pie y ya veremos. Y con toda esa inconsciencia empezó una locura y así salió nuestra primera obra de teatro, El color de agosto, que éramos pequeñas para el personaje, no teníamos dinero y salió bien. La hicimos en Madrid, conocimos a un montón de gente, Paloma Pedrero, Luis María Ansón, un montón de gente que les debíamos hacer mucha gracia. De estas dos niñatas inconscientes haciendo este disparate, fuimos a Vigo, que era mi ilusión, pero mi ilusión siempre es llevar las cosas para las provincias, porque soy de provincias, claro. Nunca llega nada. Oye, pero ¿y Marcela va a llegar a Vigo? Bueno, yo ya lo he pedido, esto sí lo he pedido,
Me han hecho así un par de entrevistas y en la prensa gallega, que siempre me llaman y lo agradezco mucho. Claro, La prensa nos para hace eso caso a las que estamos. Pues sí, la verdad. Estamos para esto, estamos Pues sí, para comunicar muchas lo que gracias. hacéis. Y pusieron en el titular, porque dije muchas cosas, pero ella dijo, voy a poner lo que hay que poner. Mi ilusión es llevar Marcela a Vigo. Entonces eso fue un poquito motor. Yo ya estaba hablando con el concejal de Cultura, Gorka, que había venido conmigo al instituto, y dije, voy a tirar de estilillo. Me encanta porque es que eres cotidiana, tienes totalmente los pies en el suelo. Pues a mí me sabe poco, Marcela, en Almagro solamente una representación, me han dicho. A mí también me sabe a poco, pero ¿sabes qué? La verdad es que Irene Pardo se lo tenemos que agradecer, porque nosotras estábamos con todo el proceso de inauguración, de ensayos, de llegar o no llegar, de si teníamos licencia o no teníamos licencia, y estábamos despistadísimas con presentar la obra a Almagro, a la gira. Bueno, vamos tarde a muchas cosas. Y ella, cuando se enteró de esto, vino con María la Cervantina, escuchó la historia, vio el teatro, vio la escenografía ya montada, le pusimos la cabeza a Irene, a la pobre Irene así, y dijo, tenéis que venir como sea, vamos a ver cómo lo organizamos. Y nos cedió ese día, o sea que mejor eso que nada. Bueno, pues de verdad, tenéis que verla, es transformadora, Marcela, una canción de Cervantes, y tú también eres transformadora, porque madre mía, es como... Ya hablo ¡Qué energía! ¡Qué energía! Hablo mucho, es que normalmente no me dejan hablar, pero ya que más de un micro digo, pues voy a hablar. Di que sí, para eso están los micros, para que se oigan las voces. Oye, y que me hacía mucha ilusión venir, bueno, María, porque me gusta mucho lo que haces y cómo lo haces. Y está muy bien decirlo también. Te lo agradezco. Que me quedé con ganas de venir en Vida Perfecta, que íbamos a venir. Es verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Y no vinimos. Vida y dije, Perfecta. Pues voy a venir con esto. Exactamente. Y además, sí, abrimos un nuevo melón, que es el teatro. Muchísimas gracias, Celia. Gracias a ti. Mucha suerte, muchas felicidades. Y nosotros volvemos la semana que viene, si las diosas quieren. ¡Hala! Hasta luego. Chao.